Van a presentar y exponer este trabajo en representación de la Dirección de Jóvenes Adultos, Cecilia Ibáñez, y luego va a insertar la licenciada en Psicología, Cristina Beltrame, y por último el trabajador social, Marcelo Damón. Vamos a escucharlo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos de la Dirección de Jóvenes Adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense. El programa que se dedica a jóvenes nació en el 2009, comenzó en la unidad 4 y en la unidad 47. Después se le dio un marco normativo bajo una resolución y empezó a extenderse en otras unidades dentro del servicio penitenciario. En la actualidad tenemos 11 unidades donde trabajamos con los jóvenes que tienen entre 18 y 21 años. Las unidades pueden ser exclusivas, como lo son la 45, la 54 y la 57, que solamente alojas internos de esa edad, de 18 a 21, y aquellos que tienen dentro del programa está la extensión, que puede ser hasta los 25 años si ellos lo desean. Las unidades tenemos también anexos o módulos, que pueden ser la unidad 1, la 2. La unidad 1 se encuentra en Lisandro Olmos, la unidad 2 en Sierra Chica. Tenemos también un anexo en la unidad 3 de San Nicolás, en Bahía Blanca en la unidad 4, en la unidad 13 de Junín, en la unidad 15 que se encuentra acá en esta localidad de Mar del Plata. Y como dije, en las unidades exclusivas tenemos una en La Plata, que es la unidad 45, la unidad 54 en Florencio Varela, 47 en San Martín y 57, que es la más nuevita, en Campana. Dentro de cada unidad tenemos conformado un equipo que se llama PIACJA, que son las iniciales del programa, que se encuentra conformada por personal tanto de seguridad como profesionales, que ellos tratan toda la problemática de los jóvenes y le brindan la asistencia y todo lo que es tratamental. Yo ahora van a hablar mis compañeros, que son los profesionales del área, van a llevar a cabo la charla. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar un poco de la categoría joven adulto, como lo comentaba mi compañera. Nuestro programa se trata de acompañar el trabajo con jóvenes. Es una categoría bastante compleja porque, como lo dice la palabra, es un joven, pero a la vez también es un adulto, porque ya son mayores de edad. En lo que tiene que ver con la situación penal, ya están cumpliendo una condena en una unidad penitenciaria. Pero no dejan de tener esta particularidad de que están atravesando una franja etaria como es la adolescencia. Entonces, lo que intentamos hacer en los equipos que conformamos y que acompañamos es contemplar esta situación. Por lo general, son jóvenes que transitan su primera detención, algunos vienen de centro cerrado o de algún paso por minoridad. Pero cuando los recibimos intentamos que nuestros equipos estén capacitados en entender que el joven necesita cierta escucha, cierta contención, que tiene que ver con esta franja etaria que atraviesa, ¿sí? También intentamos que el paso por el programa y que el contacto con el equipo profesional sea diferente a otros profesionales que pueden como recibirlo y acompañarlo en otras áreas que por ahí implican simplemente la redacción de un informe. Nosotros intentamos como acompañarlo en el día a día, apuntamos a los objetivos del trabajo con jóvenes, que ese joven pueda hacer un lazo con el equipo, que lo ve a diario, que pueda sentirse alojado, que sepa quién es, que podamos saber cómo transita cada uno de los espacios por los cuales los vamos acompañando. Un poco de eso se trata el rol del profesional en este programa que conformamos nosotros. Se intenta también, un poco en función de lo que decía Ceci, que el joven tenga un trato diferenciado del adulto y que en este recorrido que tiene por la institución tenga acceso a escuela, a talleres, a actividades formativas que puedan brindar herramientas para la hora de egreso.
bueno, y desde nuestro lugar profesional intentamos acompañarlo apuntando a la subjetividad de cada uno, y bueno, que eso vaya surgiendo, que pueda encontrarse, conocerse, y formar un proyecto en este tiempo que está en detención. Marcelo. Bueno, buenas tardes. Psicóloga, un oficial de carrera penitenciaria, trabajador social. Es una pequeña imagen, pero es un poco la ideología de nuestro trabajo dentro de una institución penitenciaria, ¿sí? Equipo interdisciplinario, en el cual nosotros sumamos también a los oficiales de carrera G que empiezan a trabajar con una población, con jóvenes, adolescentes, que justamente lo que están requiriendo de este tipo de instituciones es un trato de persona a persona. Es lo que buscamos nosotros en esos equipos PIATJA que describía mi compañera, donde laboramos a la par, sea psicóloga, trabajador social, psicólogo social, oficiales de GES, oficiales, docentes, incorporación de otros roles interdisciplinarios, como empezamos a hacer la experiencia este último año a través de prácticas preprofesionales con acompañantes terapéuticos, ¿sí? Donde por ahí ustedes la escuchaban mucho nombrar el tema de la palabra acompañamiento del equipo del joven, ¿no? Justamente un joven que es encerrado, ¿no? Físicamente ya es alojado. Un poco el desafío es cómo poder alojar a ese joven de persona a persona, cómo poder contener, cómo poder acompañar. Eso es en el cotidiano, un poco el desafío nuestro, y en lo que sumamos a través de Vladimiro y otras personas que a través de su instituto se interesaron en las prácticas en un ámbito de contexto cerrado, de chicos, adolescentes, pero que están bajo un sistema de pena, donde por un lado nosotros estamos navegando en una cuestión que ya están condenados y están bajo toda una medida de seguridad. Bien, ahí aparecemos nosotros como intermediarios de la persona en todo ese sistema institucional para que esa persona pueda desarrollarse, para que esa persona pueda vincularse, proyectarse en el afuera con su familia. Esa es la ideología del programa y un poco siempre fue nuestro interés del trabajo interdisciplinario, donde concretamente, por lo menos de las unidades que nombraba también Cecilia, en 3 unidades, el año pasado tuvimos la grata experiencia de trabajar concretamente el rol del acompañamiento terapéutico, donde por lo pronto se generó una cuestión de empatía, de intercambio, de escucha, de acompañamiento y un poco de extensión de la realidad, un poco de extensión de la afuera a la adentro, que es lo que muchas veces los chicos requieren, ¿sí? Nada, estamos como muy cortos de tiempo acá, pero queríamos darle un pantallazo de cuál es la ideología de nuestro programa. Sí estamos dentro de una institución total y dentro de una estructura burocrática y jerárquica como el Servicio Penitenciario Bonaerense, y justamente ahí es donde nosotros estamos en ese atravesamiento, ¿no? Ok, hay una pena, hay normas institucionales, trabajamos con personas y tienen las mismas necesidades o más que los pibes que están afuera, en un contexto de libertad. Entonces, estamos ahí, una cuestión de restitución de derechos, de poder alojar de persona a persona, de poder vincularnos y posibilitar, por un lado, continuidad a través de nuestros roles, continuidad de la realidad al adentro, para que esa continuidad después pueda proyectar esos futuros proyectos de vida para que no tengan que volver esa vulnerabilidad extrema que los llevó a estar hoy detenidos, que es un poco en lo que navegamos. No me quiero extender más porque están todos juntos, pero es un poco esa idea a disposición. Por ahí una compañera me preguntaba si les interesa saber más de nuestro programa o lo que necesiten, nada, mails o contactos o lo que necesiten. Bueno, agradecerles la presentación. Creo que es interesante el marco, venimos algunos de
los inicios del foro muchas veces es salud, o sea, en el ámbito de la salud, salud y educación, y dar lugar, no lugares donde de a poco eso, vamos ayudándonos y tratar de buscar otros espacios y aportar, ¿no? A donde hay otras necesidades. Bueno, la idea es avanzar con las presentaciones y después habilitar un momento de intercambio de preguntas. Ahora continuamos entonces con la segunda presentación, se denomina el AT en los servicios penitenciarios. La autora, la que promovió la presentación del trabajo, que es Silvana Paz, no pudo estar, pero en su reemplazo está la artista plástica Alejandra Barranquero. Así que vamos a escuchar a ella. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Barranquero y nosotros con Silvana pertenecemos a una fundación que se llama FARA, Fundación de Acción Restaurativa Argentina, y la idea de esta fundación tiene que ver con la posibilidad de alguna manera de trabajar con chicos en situación de encierro, chicos y mujeres. En este caso el proyecto fue en la unidad 33, en la cárcel de mujeres, y en los centros de contención de Garra y Pellegrini, con chicos entre 21 y 18 años. En principio, bueno, es raro que una artista plástica esté en estos ámbitos, pero la verdad es que con Silvana nos convocó, por un lado, tener estos objetivos en común, y vimos que las miradas que puede tener, en mi caso, yo trabajo mucho el arte desde el lenguaje, no desde el saber hacer, y ella, digamos, desde el lugar donde el derecho tiene mucho que ver con la restitución o la restauración de derechos en la persona para que justamente pueda pensarse desde un lugar distinto, pudimos encontrar puntos en común y bueno, surgió este programa que se planteó varios objetivos. Entre uno de ellos fue generar autonomía. Autonomía en lo reflexivo, que tenía que ver con la capacidad de poder pensarse a los chicos y poder pensarse a sí mismos y poder pensar a los otros. Trabajar el empoderamiento, porque vimos que esta población en realidad estaba muy movilizada en muchos casos, por una sensación de impotencia y una estigmatización muy fuerte, una resignación. Entonces, trabajar la idea de empoderar a cada uno de los chicos que estaba en esta situación, a la par de trabajar la responsabilidad. La responsabilidad como esa capacidad que podemos tener de dar respuesta, ¿no? O sea, ¿qué clase de respuestas puedo dar yo ante una situación determinada? ¿Qué clases de respuestas he dado y cuáles podría generar que me lleven a un lugar distinto, ¿no? A una realidad diferente? Este proyecto se basó, como les decía, en trabajar el arte no como un saber hacer, porque eso deja de lado a la mayoría de nosotros, ¿no? O sabés dibujar o sabés pintar, pero no sabés hacerlo, con lo cual es bastante estéril. Es un costado del arte que sí promueve de alguna manera ciertas habilidades para la gente, pero también deja de lado algo muy interesante, que es el arte como lenguaje, ¿no? Y el derecho a hablar ese lenguaje. De hecho, el arte, los dibujos, yo siempre digo, el último dibujo que nos ha quedado a los adultos es la firma, ¿no? Y si uno aprende a mirar, porque es una cuestión de simplemente aprender a mirar, en la firma hay vestigios de alguna manera de quiénes somos, ¿no? De cómo de alguna manera tenemos organizado esa manera de interactuar con el contexto o con lo real. Entonces, nosotros basándonos en eso, en que el arte también puede ser un lenguaje y entonces un modo de expresión y un modo de conocerme a mí mismo y a los demás, arrancamos este proyecto con los chicos, donde la primera idea fue trabajar el nombre. Se los voy a hacer muy
cortito, pero para que ubicarlo, ¿no? Porque si no nos quedamos como en una serie de objetivos y no es la idea. Al principio eran 10 chicos que entraron como en una situación de desconfianza, queríamos trabajar su lugar, el nombre y su lugar en la familia, el nombre de la mamá, del papá, bueno, apareció mucha resistencia respecto de eso, pero cuando empezamos a escribir el nombre y yo pude contarles algo de lo que ese nombre decía en términos de una cualidad, y una cualidad que además estratégicamente podía funcionar en grupo, ahí vimos que la conducta, en esa misma hora, ese primer día que arrancamos el programa, la conducta de los chicos cambió. De estar a la defensiva, pasaron a encontrar con que estaba la posibilidad de ser mirados, y de ser mirados en un rasgo positivo que además les permitía a ellos funcionar en grupo. 2 horas más tarde, algo que parecía una cosa bastante compleja de abordar, terminaron generando proyectos de diseñar camisetas para un equipo de fútbol, y cada uno ya estaba ubicado más o menos en qué lugar según las capacidades que sentía que podía tener. Bueno, en muy poquito tiempo nos dimos cuenta que el hecho de que ellos pudieran hacer algo tan simple como escribir, pero que eso diera cuenta de rasgos de ellos mismos en términos positivos, había generado un impacto muy fuerte. Entonces, ahí empezamos a ver el tema de la mirada, ¿no? Que la mirada puede ser algo, en la mayoría de los casos ellos vienen de miradas agresivas y están como acostumbrados a tener ese lugar, o vienen de la no mirada también, ¿no? Donde muchas veces la indiferencia es enorme, o uno no sabe cómo abordarlo, son cosas que estamos descubriendo, ¿no? Por suerte nos lo estamos preguntando. Y nosotros optamos por justamente tratar de potenciar el rasgo de la ternura, o sea, mirar desde la ternura, porque encontramos que hay un impacto casi inmediato ahí. Y entonces el chico empieza como a bajar su sistema de defensa, y sobre todo empieza a confiar en sí mismo, que es lo que más nos interesa, porque uno de estos objetivos era justamente que se empoderen, porque desde el empoderamiento se puede pensar, ¿no? O sea, no queremos que los chicos tengan conductas que sean generadas nada más que por un sistema de obediencia a rajatabla donde ellos quedan invisibilizados, sino que justamente lo que queremos es que desde la visibilización ellos sientan que tienen capacidad para reflexionar, para poder pensar, o sea, desde ese lugar de identidad ellos pueden empezar a pensar su propia historia, pueden empezar a encontrar, si se quiere, no justificaciones, pero sí de alguna manera empiezan a entenderse a ellos en su propio contexto, ¿no? Cómo llegan hasta ahí, qué decisiones toman. Y todo ese camino de reflexión, que es sumamente doloroso y que hay que hacerlo con mucho cuidado, se va trabajando a la par de que ellos van, en este caso el proyecto que arrancó con la firma y con el nombre, pasó también, venía de la mano de un proyecto donde esa firma terminó, digamos, siendo un dibujo donde terminamos poniendo porcelanato líquido, que es un material bastante innovador y novedoso que tiene múltiples posibilidades de oficio, ¿no? Entonces el porcelanato te permite desde hacer joyería fina a pisos, mesadas, y nos permitió también empezar a soñar la posibilidad de que, bueno, cada uno, si volvía a su casa, tenía la posibilidad de repararla o de arreglarla o de qué cosas querría hacer, o también tenía la posibilidad de un trabajo, ¿no? Pero en medio de todo esto, la base o la trama era trabajar sobre la propia identidad, ¿no? Sobre el propio nombre, sobre la relación entre los colores, que cada uno tenía, si bien las estrategias plásticas eran las mismas para todos íbamos viendo que cada uno tenía un modo único de
es un modo único de combinar colores. Y a lo cual le sumamos el hecho de sobre el dibujo mío empezó a ver, digamos, sacamos fotocopias y las firmas de los demás empezaron a mezclarse en mi dibujo y yo tenía que poder seguir, digamos, desde mi estética, tejer un puente hacia la estética del otro, ¿no? El objetivo de esto era que los chicos, primero, al ver al otro y al ver la diferencia, primero de alguna manera reafirmo mi identidad. Pero también lo que sucede es que aprendo a respetar la identidad y la diferencia con el otro, ¿no? Y aprendo a tejer puentes. Todo eso se fue dando en 3, 4, 5 meses y el cambio fue impresionante porque de ser chicos que ya les digo, estaban en una situación bastante a la defensiva y con una carga importante, se veía que eran chicos que, por ejemplo, ya no pedían cigarrillos, ¿no? Sino que, lo digo como un síntoma objetivo y concreto, no porque el cigarrillo, digamos, en sí, pero no necesitaban pararse y bajar los niveles de ansiedad, sino que venían directamente y se sentaban a trabajar. Todas las clases ellos no sabían a qué es lo que se les iba a proponer, siempre las propuestas eran nuevas y de sorpresa porque justamente la idea es que en estas propuestas ellos puedan generar pequeñas tomas de decisiones, ¿no? Entonces las pongo tal color o tal otro o decido tejer, digamos, un puente hacia mi compañero de tal o cual forma, parece una tontería, pero va gestionando la posibilidad de, soy capaz de decidir, soy capaz de tejer, soy capaz de ponerme en otro lugar, y encima todo eso tiene como un resultado concreto que es una obra de arte, ¿no? Con lo cual ellos quedaban como sorprendidos, porque no es un trabajo de artesanía, sin desmerecer la artesanía, sino que es un trabajo donde, en la medida en que voy pintando y voy dialogando conmigo mismo, me voy encontrando con que ese resultado es poderoso y además comunica. Entonces, ese resultado funciona, por un lado, como soporte donde yo voy tomando decisiones. Por otro lado, como puente, ¿no? Donde yo puedo ir encontrándome con los demás. Pero además funciona como testimonio, donde no hay vuelta atrás, y eso tiene de maravilloso el hecho de dibujar o de pintar, es que eso ya está ahí. Y habla de mí, ¿no? Y me guste o no, ya no cabe el discurso de yo no lo sé hacer o no me sale, porque eso está ahí como testimonio vivo de lo que realmente puedo transitar y puedo hacer novedoso. Por lo tanto, eso permite de alguna manera trasladarlo a una situación donde si yo puedo hacer esto a través de todas estas instancias, también puedo ir aprendiendo a reflexionar sobre cómo quiero construir mi realidad, ¿no? ¿Qué decisiones puedo tomar? Ya puedo estar creando a partir de mi situación y no necesariamente quedarme con cómo me definió el contexto anteriormente, ¿no? El contexto, los amigos y, bueno, las decisiones personales también, ¿no? Sino que puedo animarme a hacer un tránsito que es doloroso porque implica también dar cuenta de lo que hice, pero lo puedo hacer y hacer genuinamente, porque ese es el tema, ¿no? No salir como si no pasara nada, sino realmente de hacer el duelo, porque tengo la posibilidad, lo sé por experiencia, de que puedo crear algo diferente para mi realidad, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva, ese sueño, y esa posibilidad de saber hacer, creo que va generando de alguna manera la posibilidad de una identidad distinta. Después, obviamente, las situaciones son difíciles, nosotros tratamos de acompañar permanentemente, pero bueno, es una semilla, ¿no? Es como que este proyecto, este programa, está puesto como si fuera una puertita, nomás, bueno, donde por ahí nos estábamos planteando, puertitas por ahí no es tan fácil de tener, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muy buenas intenciones, muchas ganas y encontramos en esta conjunción de lo jurídico y el arte la
la posibilidad de que, bueno, algo de esto está dando resultados. Concretamente, los chicos ahora trabajan los 3 institutos juntos, nos dieron un lugar grande, entonces vienen chicos del Legarra, del Ibarra y del Pellegrini, con lo cual implica ¿no? que son con ámbitos diferentes, y sin embargo, bueno, lo que sucede es que entran todos a trabajar porque hemos logrado un sistema de pertenencia desde lo creativo, desde la posibilidad de construir de alguna manera una identidad un poco más sólida y más positiva que con la que entraron. Bueno, ahora hay un pequeño videito donde Silvana va a contar la otra parte, se los pasamos y bueno, con esto cerramos el trabajo de Clara. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Silvana Paz, soy abogada, restauradora y directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina. Hoy quiero compartir con ustedes este pequeño lapso de tiempo para contarles todos los esfuerzos que venimos desarrollando desde la sociedad civil acá en el barrio de Saboya, en Citibel, en La Plata, para realizar diferentes programas restauradores. En particular, quiero agradecer este espacio a Vladimiro Chitone y a todo su equipo, porque sé el esfuerzo que implica hacer una jornada de estas características, y va mi abrazo y mi saludo a todo ese equipo tan interesante que logra cada vez mejores posibilidades de inserción de la tarea del asistente terapéutico, tarea que es sumamente significativa en diferentes ámbitos de la comunidad. En particular, también quiero agradecer a la profesora Alejandra Barranquero, que es una artista plástica reconocida, y sobre todo mis respetos por su gran compromiso con esta obra que venimos llevando a cabo dentro de los espacios de encierro, porque implica para cada una de las personas con las que trabajamos un enorme avance en la posibilidad de su desarrollo personal. Dicho esto, quiero contarles que la Fundación Acción Restaurativa es un desprendimiento de un grupo de profesionales que veníamos ya realizando acciones restaurativas dentro de la facultad. Una acción restaurativa es una acción que busca humanizar dentro de la sociedad, y para eso la práctica restaurativa es el método, la forma de llevarlo a cabo. Se habla de justicia restaurativa más en estos tiempos que antes, pero en realidad Naciones Unidas hace mucho tiempo, a principios del siglo, empezó a ver qué pasaba con los sistemas judiciales, por qué había tanto descreimiento y también por qué tantas causas no terminaban en una sentencia o terminaban en la nada misma. Y empezó a observar que en las comunidades, tanto en Latinoamérica como en Asia, como en algunos lugares de Europa, existían programas que nos daban cuenta de mejores niveles de satisfacción de las personas. Y eran estos programas que trabajaban directamente con la comunidad, programas que tenían una proximidad a la persona que estaba teniendo conflictos y que a su vez podían lograr diferentes niveles de reparación y de restauración según se trate de diferentes modelos, ¿no? Teníamos el modelo de la facilitación de la comunicación, donde se trabaja con una víctima, con un ofensor, o con la víctima, o con el ofensor, y también con la comunidad. Es decir, que víctima, ofensor y comunidad empiezan a aparecer en estos programas como elementos muy importantes, aunque no siempre están todos juntos, ni siempre es una relación directa. Muchas veces estos programas se relacionan en forma indirecta, a través de una persona que es una facilitadora de la comunicación. En este punto, uno de los elementos más importantes de la justicia restaurativa, a diferencia de la justicia retributiva, es que la justicia retributiva dice: cometido un hecho, una sanción. Y si el hecho es grave, porque la violencia esgrimida en el hecho determina la detención de esa persona, bueno, entonces permanecerá privado de libertad X cantidad de tiempo. Sin embargo, la justicia restaurativa se hace otras preguntas. Dice: ¿quién cometió el daño? ¿Quién resultó dañado? ¿Cómo puedo repararlo? ¿Cómo puedo hacer que esta persona que causó ese daño
se interpele, se pregunte por qué lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo y quién era él en ese momento de haber cometido ese hecho. Estas preguntas diferentes nos van a traer como consecuencia respuestas diferentes. Vamos a decir entonces que la justicia restaurativa va a ser específicamente narrativa, va a ser específicamente un acto comunicacional. Por lo tanto, vamos a tener prácticas restaurativas muy poco regladas, como puede ser un saludo restaurativo, donde yo puedo dar una consideración a la persona con la que me encuentro, o puede ser un proyecto restaurador, donde yo ya me fijo objetivos de logro, objetivos de proceso, o puede ser un plan restaurativo, que esté integrado por diferentes proyectos. Bueno, el que les contó Alejandra es un plan restaurativo que se llama Más Seguro de Mí, y dentro de ese plan restaurativo hay diferentes tramos. Uno de ellos es el que desarrollamos en el encierro, dentro del programa Más Seguro de Mí, a través de la coordinación del trabajo de arte en círculos restaurativos. Otro es el que se realiza con cada una de las personas que integran el círculo restaurativo para trabajar su propio hecho delictual y el daño que se causó así, que le causó a su familia, que le causó a su comunidad y fundamentalmente que le causó a la víctima. Muchas veces cuando las personas ingresan a los sistemas, por ejemplo el sistema judicial o por ejemplo el sistema penitenciario, inmediatamente deja de pensar en la víctima para concentrarse en su sobrevida, qué hago acá, con quién vivo, qué me puede pasar, cómo será mi mañana, alguien se preocupará por mí. Y entonces la figura de esta reparación, la posibilidad de pensar en una responsabilidad subjetiva por lo que se cometió, nunca aparece, porque está pensando en cada minuto de su vida dentro del espacio de encierro. Por eso, los programas restaurativos son muy valiosos adentro de los espacios de encierro, porque traen a las personas en un presente perfecto a empezar a pensar qué pasó en su pasado, cómo incidió ese pasado en este presente y cómo después de este presente construir una oportunidad de futuro. Porque claramente a nadie se le puede negar la oportunidad de cambiar. Y en ese desarrollo, la actividad de un asistente terapéutico es muy significativa, porque puede ayudar a alguien que no sabe ni leer ni escribir, puede detectar dificultades y ser un buen apoyo a alguien que tenga problemas de salud, pero fundamentalmente para nosotros el trabajo con los asistentes terapéuticos que se sumaron a las prácticas como prácticas de su carrera dentro de nuestro programa fue de apoyo. Y nuestro eje, fundamentalmente, fue el arte. El arte como elemento que atraviesa la cultura, el arte como elemento que nos permite tener otros niveles también de espiritualidad, de poder generar y de poder pensar qué se puede, qué puedo cambiar. Y a través de las historias de vida de los artistas, a través de los diferentes proyectos y emprendimientos que hemos hecho a lo largo del tiempo, tanto los jóvenes de los centros de contención, como los jóvenes de la Comunidad 45, en los cuales trabajamos desde el año 2013 hasta el 2021 o 2022, han tenido la oportunidad de pensar el arte no ya como un arte desde el punto de vista de la perfección, ¿no? Estamos pensando en el arte como un elemento, como un canal de humanización a través del cual podemos trabajar el desarrollo humano, la integridad personal, el proyecto de vida, generar una competencia. Esto que hablamos tanto en los grupos de decir, si yo puedo hacer algo mejor, es que yo soy algo mejor. Si yo soy algo mejor, puedo ir por más y puedo permitirme pensar que puedo tener una vida, que puedo tener un proyecto, que puedo ser un adulto responsable, que puedo ser una persona que me puedo desempeñar con mejores niveles de inserción, con mayores niveles de disfrute y también con mayor paz. Los programas restaurativos hacen base en el derecho humano a la paz. El derecho humano a la paz, hace muchos años, se pensó como el elemento fundamental en contraposición a la guerra. Pero en realidad, nosotros nos paramos en un concepto que desarrolló Galtung, que es un especialista que murió hace poquito de temas de paz, y Galtung decía: la paz no es solamente la ausencia de conflictos armados. La paz es que cada ser humano tenga la mejor posibilidad por una cuestión de tiempo, el que pidió
se extiende, pero nos queda poco tiempo para la mesa y nos falta la tercera disertación, así que vamos a dar lugar a Vladimiro y después la idea es habilitar un espacio de intercambio. Si llegara a suceder que no hay preguntas, podemos continuar con los videos, ¿sí? Bueno, el nombre del trabajo que va a presentar Vladimiro, y digo en esta mesa variopinta porque hablaron de todo, ¿no? De disciplinas distintas, ahora le toca el lugar a la T. Bueno, el nombre del trabajo que presenta es Los límites del trabajo en instituciones cerradas y el concepto de la patología derivada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí una vez me han dicho que nunca comparto una mesa con un abogado porque te queda poco tiempo. Esto después posiblemente podemos subirlo a YouTube y lo pueden ver esto completo, no hay problema. Bien, la idea de la presentación de esta mesa tiene que ver con un proyecto que viene de hace rato, que viene de la época en que nos sentamos en el Ministerio de Salud para conformar las resoluciones de formación en la provincia de Buenos Aires, y donde se nos ofreció en aquel momento como una alternativa a este título intermedio que existe en la provincia de Buenos Aires, que es la resolución 1014 de formación de 9 meses, ¿sí? Lo que en aquel momento nos pareció a nosotros una salida maravillosa para lo que era la formación del acompañante terapéutico, una ruptura en cuanto a la actualización del acompañamiento terapéutico, a mi entender hoy es básicamente el gusano destructivo de la propia profesión. Pensar que podemos formar profesionales que trabajen en los dispositivos que ustedes escucharon anteriormente, en 9 meses se convierte básicamente en una entelequia porque es básicamente imposible, realmente imposible. Habida cuenta de esto, las supervisiones que se realizan también de los acompañantes terapéuticos o acompañamientos terapéuticos que se llevan a cabo en las instituciones educativas, ¿no? Desde acompañantes terapéuticos que aceptan uniformarse con los uniformes de la institución, hasta cambiar pañales, hasta suplantar a los padres los días de paro en el domicilio. Esto tiene que ver con un concepto elemental y casi no sé, se cae de maduro, digamos que el tiempo de 9 meses es un tiempo demasiado corto para pensar en la formación de un profesional del tamaño que requiere el acompañamiento terapéutico. A mi modesto entender, hoy por hoy la profesión va décadas adelantado a lo que es el profesional. Y eso tiene que ver con este gusano destructivo que se nos ha impuesto en la provincia de Buenos Aires. Se nos ha impuesto porque nuestra fundación tiene un Instituto Superior de Formación, donde dictamos la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico, y de 130 alumnos que tenemos en el primer año se anotan 25 para el segundo año. La coyuntura económica elementalmente es eso, ¿no? Necesita comenzar a trabajar de manera inmediata, pero a su vez también el sistema hace que una persona que estudia 9 meses con una persona que estudia 3 años, con una persona que estudia 5 años con una licenciatura gane exactamente lo mismo, y para el Estado sea exactamente lo mismo. Este proceso de deformación de la formación, si me permiten, ha llevado a un concepto elemental que es la biologización del acompañamiento terapéutico. Nosotros como fundación tenemos un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, en el cual tenemos acompañantes terapéuticos en los hogares de abrigo de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires existe la ley 13298, que se llama Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad, por medio de una medida de abrigo ingresan a lo que llaman hogares de abrigo. A mí me comenzó a hacer mucho ruido esto, que cuando solicitamos acompañantes terapéuticos lo primero que nos preguntan es, ¿qué nos preguntan cuando tenemos un acompañante terapéutico? Sí, además, ¿qué patología tiene? ¿Qué patología tiene? Y después de masticar mucho tiempo, uno lo que dice, no tiene ninguna patología. El papá organizaba asados de la nena y la violaban sistemáticamente sus amigos durante todo el fin de semana, y los días de lunes a viernes la mamá la drogaba para prostituirse. No está diagnosticada en el DSM-4 ni en el CIE-10, no existe ninguna patología que tenga que ver con eso. Ahora, para que tenga una obra social, el IOMA le exigió un certificado único de discapacidad y le pusieron retraso mental, o retraso madurativo, no recuerdo cómo se llama. La pregunta era, como acompañantes terapéuticos, ¿trabajamos con el retraso madurativo o con lo que la sociedad le había propuesto? Entonces, en ese entorno se me ocurrió la brillante idea, sé que no soy el único, de escribir un libro que se llama El concepto de la patología derivada en el acompañamiento terapéutico. Patología derivada
porque quería darle a ese concepto de lo patológico un concepto social. Deriva la patología de la mirada de lo social, la estructura de lo social. Hablamos acá del servicio penitenciario, tuve la posibilidad de hacer un año para poder pensar este libro, Prácticas en la Unidad 45, con la Fundación FARA, y a los chicos que hacían talleres adentro del servicio penitenciario les daban un certificado que decía Servicio Penitenciario Bonaerense. O sea, salían en libertad y llevaban el Servicio Penitenciario Bonaerense pegado en la cintura. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar acompañamiento terapéutico hace muchísimo tiempo, por ahí algunos no recuerdan, ojalá que así sea, había un libro que se llamaba El acompañamiento terapéutico con pacientes psicóticos de Susana Cunas de Mauri y Silvia Rednitzky, que nos decía que el acompañante terapéutico, entre otras cosas, era un modelo desinstitucionalizador. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer las prácticas de acompañamiento terapéutico en los sistemas carcelarios, decía ¿qué significa desinstitucionalizar con una persona que está presa? No depende de nosotros la desinstitucionalización, depende del sistema. Y comenzamos a pensar ahí que la institución está en el cuerpo, no en el afuera. Lo que la institución hace está en el cuerpo. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar acompañamiento terapéutico, existían los manicomios. Y las personas que estaban encerradas en los manicomios sabían el día que era, por la comida que comían y la hora del día que era, por el color de pastilla que ingerían. Dígame si eso no es institucionalización. Y dígame si el trabajo del acompañante terapéutico para cambiar sistemáticamente ese modelo de vida, aún dentro de la institución, no es un proceso de desinstitucionalización. Y si no se trabaja con una patología que deriva del concepto social. Muchos acompañantes terapéuticos que hacían las prácticas en el sistema penitenciario, que nosotros le hicimos voluntarias a las prácticas, no le hicimos obligatorias, porque no queríamos que vayan a subjetivizar más a las personas que estaban en esa situación. Cuando terminaban las prácticas, algunos jefes de las unidades penitenciarias pedían que los acompañantes terapéuticos no se vayan. Nos llamaron y dijeron que por favor vuelvan los acompañantes, porque la dinámica que se había producido dentro del sistema había sido tan motivante y movilizadora que querían que se queden, y los que habían llevado a cabo las prácticas de acompañamiento terapéutico están en el primer año de la resolución 1014. ¿Qué quiero decir con esto? No es una contradicción la que estoy diciendo, ¿sí? Muchos acompañantes terapéuticos no volvieron a las unidades penitenciarias porque no sabían qué más seguir haciendo. Le faltaba recurso teórico, le faltaba camino teórico, le faltaba incorporar conceptos elementales de la teoría del acompañamiento terapéutico para pensar que no trabajamos con patología y que el vínculo se establece desde el lugar de igualdad y que un uniforme establecido con el vínculo no establece ningún tipo de igualdad, sino lo que establece es un sistema de poder. Que si nosotros vamos a una institución y nos uniforman con el uniforme de esa institución, es para caer dentro de la égida de poder de esa institución. No hay nada externo en eso cuando nosotros vamos uniformados y somos reconocidos como un profesional de adentro. Para poder discutir eso, poder sistematizar esa discusión y poder hacer un encuadre requiere necesariamente de un concepto elemental de formación, que es un modelo ético de la formación constante y continua. ¿Sí? Ahora, yo como le digo a un alumno del primer año que es un concepto ético de la formación constante y continua, si a duras penas pudo pagar la cuota para llegar a terminar la resolución 1014 y esperando a empezar a trabajar por un sistema también que lo populariza el acompañante terapéutico, porque convengamos que en Provincia de Buenos Aires un acompañante terapéutico irremediablemente antes de terminar sus estudios comienza a trabajar por IOMA y en una escuela, donde IOMA le va a pagar dentro de 6 meses y donde el sostenimiento de esa profesión va a tener que ver con la cantidad de trabajo que va a tener ese acompañante terapéutico para poder sostener el gasto que le produce el caso anterior. Entonces, no caer nosotros en un sistema de patologizar a la persona que acompañamos, como pasa muchas veces con este dispositivo que les hablo del organismo de niñez y adolescencia, y la coyuntura económica que nos atraviesa. Hay acompañantes terapéuticos que, yendo a conocer al niño que van a acompañar, en el camino avisan que no van porque le llamaron para un caso mejor. Para un caso mejor, que requiere que va a ganar más plata. Un niño que se lo baña, lo peina, lo acomoda, durante una semana le van a decir que va a venir un acompañante terapéutico, un niño que fue abandonado por la familia, por los compañeros, por el Estado, por el sistema. Y el acompañante terapéutico sistematiza ese abandono. Que ese acompañante terapéutico, ese abandono, no le haga nada en el cuerpo, significa que a ese acompañante terapéutico le falta el recurso teórico para buscarse espacio temporalmente, que trabajamos con el dolor, no con la patología.
¿Se entiende? Que nosotros nos llame un médico y nos diga, tengo un Down de 23 años para que haga el acompañamiento terapéutico y nosotros respondamos a esa demanda, tiene que ver con un concepto elementalmente teórico. Que respondamos a la demanda de una familia que diga, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, y no mi hijo necesita un acompañante terapéutico, tiene que ver con un concepto elementalmente teórico y de formación. Que mi hijo necesite un acompañante terapéutico quiere decir que no voy a trabajar con la patología de mi hijo, sino con mi hijo. Con esa patología derivada. Cuando la familia nos pide, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, sostener la derivación de esa patología y es encuadrar y sistematizar más la patología cotidianamente. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros se nos ocurrió hablar con el sistema penitenciario, con Marcelo, que lo conocía, con Fara también, para poder comenzar a pensar el acompañamiento terapéutico en estos dispositivos cerrados donde la patología no existe. La patología del DSM-4. Uno cuando ingresa, cuando atraviesa las rejas, encuentra un sistema patologizante y niños que juegan a ser adultos. Porque el dispositivo que ella dice pertenece al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia tiene un sistema de encierro. Lo que ella dice no pertenece al servicio penitenciario, sino pertenece al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Ley 13298 que se llama Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Los dos dispositivos son dispositivos absolutamente diferentes, en los cuales incorporar el acompañante terapéutico, y para los acompañantes terapéuticos, para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, resultó un reto impresionante poder modificar esa estructura de pensar que trabajamos con patologías y comenzar a estructurar el modelo social del acompañamiento terapéutico, incorporar conceptos sociocomunitarios dentro de esos dispositivos, fueron fabulosos. De hecho, cuando comenzamos en el organismo, nos decían, mandame a alguien para que esté con tal. ¿No? Era eso de, necesito a alguien para que se quede con mi hijo. Y después nos decían, necesito un acompañante terapéutico para que haga tal trabajo. La incorporación del acompañante terapéutico modificó las estructuras del organismo, que en un principio nosotros teníamos 2 convenios que eran becas. O sea, cada uno de los chicos era una beca. Y el tercer convenio que hicimos se llama acompañamiento terapéutico en el cuidado y atención de los niños y adolescentes. Y declara al acompañante terapéutico en toda la provincia de Buenos Aires como un trabajador elemental dentro del dispositivo de la Ley 13298. Digo, se modificó la estructura con la incorporación de acompañantes terapéuticos y con un trabajo desde el acompañamiento terapéutico y desde la coordinación y la supervisión, un trabajo monstruoso, porque fue modificar a esos mismos acompañantes terapéuticos que trabajaban con niños, que no trabajaban con patologías, sino trabajaban con necesidades y necesidades básicas y elementales de un modelo social. Por eso tuve la idea de poder presentarle el dispositivo del PEADJA, que me parece maravilloso, porque poder pensar adentro de una institución como el servicio penitenciario que se desarrolla en esos programas a mí me pareció fantástico. Y cuando conocí a la doctora Paz y a su grupo de la Fundación Fara, me pareció que, como una película, como una entelequia, el sistema restaurativo trabaja para que el agresor y el agredido se sienten un día. Cuando los dos se sientan en posibilidad de hacerlo, se sientan uno a otro y se cuenten el por qué el agresor cometió esa agresión y lograr o un perdón o un entendimiento de parte del otro. Transitar esos espacios que muy pocas veces se logran, pero cuando se logran, la sociedad triunfó, el concepto social del encierro triunfó. ¿Sí? Como todos sabemos, las cárceles están llenas de pobres. La realidad es eso. El principal concepto elemental de la criminalidad, me parece a mí, tiene que ver con la necesidad y con la pobreza. Y el acompañante terapéutico tiene mucho por hacer ahí. No podemos hacerlo desde acompañantes terapéuticos formados en 9 meses. Eso es una realidad. Eso es una realidad que nos pregunta a nosotros y nos insiste a nosotros la sistematización de un concepto elementalmente, una decisión elementalmente política. En La Plata nada más hay 8 institutos de formación técnico superior que tienen más o menos 300 alumnos cada uno. Todos los años, son 3 por 8, 24, todos los años hay casi 3.000 acompañantes, 3.000 profesionales nuevos en la provincia de Buenos Aires. Es un número que políticamente el Ministerio de Salud lo puede mostrar. En vez de esperar 3 años que se formen técnicos superiores. Estoy convencido de que si la fuerza del acompañante terapéutico, insistiendo en estas proclamas de eliminar ese título intermedio, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. El acompañante terapéutico es un modelo elementalmente político. Está asignado y atravesado por decisiones de otros. ¿No? La decisión de la incorporación del acompañante terapéutico al servicio penitenciario, al sistema FARA, es una decisión de otro, no es una decisión del acompañante terapéutico, o una decisión propia
las personas que están en el programa o de las personas privadas de la libertad. Es el acompañante terapéutico que con su cuerpo va instaurando la necesidad del otro, hasta convertirse en alguien, como se convirtió para el organismo provincial de adolescencia, como alguien significativo y adentro. Pero hasta tanto, lo tiene que ir haciendo a base de teoría. Teoría que falta en una formación de 9 meses. Bueno, me pidieron que redondee. Nada más quería decir esto. El concepto de la patología derivada del acompañamiento terapéutico, principalmente para mí, es el campo de acción del acompañante terapéutico. ¿Sí? Esa patología que deriva del concepto social de transitar esto en medios sociales, en sociedades que estamos cada vez más deshumanizadas, ¿no? Estamos cada vez más solos. Estacionar un auto en la bajada de una silla de ruedas tiene que ver con esa deshumanización que tenemos. Y poner un toldo a 1,20 m para que el ciego se la dé en la frente también es un concepto elementalmente deshumanizante. Bueno, gracias. Me pareció muy interesante las propuestas que se presentaron. No nos queda mucho tiempo por lo que nos dijeron, y 15 se cierra. Apareció. Bueno, nos quedan 3 que podemos hacer 5 minutos de intercambio de preguntas porque me parece que habilitan, ¿no? Las temáticas que se plantearon. Así que ya estamos atentos. Sí. Buenas tardes. Muy interesante todo. Realmente gracias. Me interesa esto desde las unidades carcelarias, si se aborda desde lo judicial, cómo uno puede llegar a contactarse como para trabajar con algún equipo interdisciplinario acá en Mar del Plata. No sé si hay campo, con qué nos podemos contactar, si convoca lo que es la justicia o si convoca el equipo interdisciplinario. Bien. Nosotros podemos hablar desde el lugar del Servicio Penitenciario Bonaerense. Obviamente cualquier juez puede, él si toma la decisión y considera dar valor al rol de la T, también desde su juzgado ordenar la intervención de acompañantes terapéuticos. Nosotros la experiencia se la estamos contando desde la institución Servicio Penitenciario Bonaerense, ¿sí? Las cárceles. Entonces, dentro de lo que es nuestro programa Jóvenes Adultos, que nosotros trabajamos, las unidades que les comentaban mis compañeras, esas unidades son las que tienen programas Jóvenes Adultos y es en esas las que nosotros estamos teniendo la experiencia de estar incorporando, articulando, poder trabajar con la incorporación de la T. Lo que nosotros podemos hacer, porque que me parece más práctico, si quieren después facilitarles el mail del programa, vías de contacto. Acá se está trabajando ya en Mar del Plata. Acá está la unidad 15, sí, donde hay un programa de jóvenes adultos, que hay un equipo interdisciplinario trabajando con los jóvenes que describimos. El ingreso a unidad requiere todo un proceso muy burocrático, por eso es muy largo explicarles todo acá. Es más sencillo que se vayan con un mail nuestro, un contacto, los que estén interesados, bueno, les facilitamos la información y vemos si podemos articular. Gracias. En la unidad de Bahía Blanca se manejan de la misma forma. La unidad 4 Bahía Blanca, sí. Sí. O sea que el contacto por medio de ustedes. Sí, exacto. No, quizás una cosita breve, que ya estamos sobre la hora, respecto, unificando un poco lo de la mesa anterior o la mesa inicial. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Con esta mesa, me parece lo que decía, bueno, Vladimiro sobre la 10-14, me parece que es ese proceso. Nosotros hablamos de un proceso de profesionalización. Entonces, ese proceso implica que se van a ir dando tiempos también, ¿no? Las tecnicaturas no estaban en un momento, empezaron a estar y se empezaron a generalizar hoy. Entonces, hay una complejidad en el tema de la formación, ¿no? Donde en Capital se están dando cursos de 4 meses, bueno, en Provincia de Buenos Aires también, cursos de 4 meses. Sí, el Ministerio de Salud está dando cursos. Por eso,
curso de 4 meses, de 3 meses. Entonces, lo que digo es, me parece que hay que pensarlo esto como un proceso que atraviesa el acompañamiento, pero yo por eso ponía el ejemplo de enfermería y de otras profesiones, donde es importante no vernos como el acompañante es el único, el ombligo del mundo al que le pasan todas las cosas, porque yo trabajé con adolescentes con causas penales y hacer lugar para el psicólogo, para el acompañante terapéutico, para el psiquiatra, muchas veces era muy complejo, no solo para el acompañante terapéutico. Sí, es verdad eso, lo que yo siento y digo, las sociedades se van vulnerabilizando cada vez más y a mayor velocidad. Entonces el acompañante terapéutico queda retraído para sostener esa vulnerabilidad, al punto tal que la misma sociedad cree que el acompañante terapéutico no está preparado para eso, se pide un psicólogo o un psicopedagogo para que cumpla la función del acompañante terapéutico. Pero viene pasando hace 20 años. Sí, pero a nosotros nos pasó una pandemia y quedaron 80, 90 acompañantes terapéuticos sin trabajar porque no saben cómo trabajar en una pandemia, no puede seguir pasando. Pero digo, pasa esto no por la 1014, sino porque hay un proceso complejo de disputa de profesiones, de regulación que no se termina de hacer, de una ley de acompañamiento terapéutico que no se hizo, que no se hace, tanto ley provincial como ley nacional. Y por una concepción también de la gente, a nosotros nos llaman por teléfono para el instituto y nos dicen si es online la formación. Por eso, la misma gente pide un curso de 3 meses. ¿Qué le pasa? Cuando hablas para incorporar, yo coordino un equipo, todos saben, en Ciudad de Buenos Aires, de acompañantes terapéuticos, bueno, la gente, vos ves la heterogeneidad que hay, la gente que te dice, no, porque yo hice un curso de 3 meses de autismo, otro curso de 3 meses de discapacidad y un tercer curso de 2 meses de acompañamiento terapéutico. Y vengo trabajando hace 3 años como acompañante terapéutico. ¿Qué número de foro es este? ¿El 8? Décimo. 10. Décimo, bueno. Desde el primer día estamos hablando. Yo igual ahí, pero por ahí comparto un poco los lineamientos de lo que entiendo que está señalando Gustavo, porque precisamente en relación a esto es el 10º foro, y si bien hay temas que creo que son recurrentes, me parece que no es poca cosa que se pueda hablar en un foro como este, algo que en el primer foro no se habló, que es esto, la posibilidad de que ATES que tengan un marco formativo, ¿sí? Que hoy está desde el 2015 y que no estaba tiempo antes, que se pueda hablar de la inserción de la TIC, que pueda ser reconocido en hospitales públicos, como dijeron hoy, que pueda ser reconocido en el sistema penitenciario, cosa que no sucedía antes. Y entiendo que esto le pasa a muchas disciplinas, fundamentalmente, digo, por el corto tiempo, porque entiendo que en términos generales es corto el tiempo que lleva el campo del acompañamiento terapéutico. Me parece que está escribiendo su historia, y si bien muchas veces nos conectamos con lo que nos falta y por eso nos convocamos y nos encontramos a pensar y a problematizar esto, me parece que no es poco lo que se está avanzando. Y en relación a esto que sí comparto, que señalabas vos muy agudamente, lo admiro, lo que le falta a la 1014 y que creo que es urgente la necesidad de derogarla, entiendo también que queda bastante claro que la 1221 tiene muchísimas limitaciones. Y acá hablamos del TEC, que es lo que nos convoca, pero yo dentro de un rato me voy a una asamblea de psicología y lo mismo el plan de estudio de psicología tiene sus falencias, y sí, la sociedad cambió. Hay una cosita para Tenemos Sí. que cortar. 2 minutitos. Última intervención, entonces. Está pasando que ya obras sociales están denegando directamente la 1014. O sea, si ya lo están poniendo, es de que si estamos hablando de que la 1014 ya no tiene que estar, es muy bueno que directamente desde las obras sociales estén diciendo eso, porque ¿qué pasa? Las obras sociales lo hacen por otro criterio. Claro, no lo hacen, me parece que porque jerarquizan el recurso clínico, sino por una cuestión de limitar. Pero bueno. Es la misma que pide psicólogo, psicopedagogo para recibir parte de la prestación. No, hay algunas que tienen el nomenclador propio de ATEP y que se están negando. Sí. Yo en mi caso, la 1014, 2 años en la Universidad Atlántida me llevó a hacerla. No la hice 9 meses, por eso no me lo acá. 2 años. Pero tiene que ver con el tiempo, la cantidad de horas. La 10-14 son 640 horas. Claro, Tiene que ver con la cantidad. Vos podés hacer el En 5 3 años, claro. Y eso de los cursos, no sé si se puede regular de alguna manera. Hacer un año o en 3. El tema son las horas que exige esa. 640 horas. Bueno, agradecer muchísimo la presencia y la participación.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Silvana Paz, soy abogada restauradora y directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina. Hoy quiero compartir con ustedes este pequeño lapso de tiempo para contarles todos los esfuerzos que venimos desarrollando desde la sociedad civil acá en el barrio de Saboya, en Citibel, en La Plata, para realizar diferentes programas restauradores. En particular, quiero agradecer este espacio a Vladimiro Cheltone y a todo su equipo, porque sé el esfuerzo que implica hacer unas jornadas de estas características y va mi abrazo y mi saludo a todo ese equipo tan interesante que logra cada vez mejores posibilidades de inserción de la tarea del asistente terapéutico, tarea que es sumamente significativa en diferentes ámbitos de la comunidad. En particular también quiero agradecer a la profesora Alejandra Barranquero, que es una artista plástica reconocida, y sobre todo mis respetos por su gran compromiso con esta obra que venimos llevando a cabo dentro de los espacios de encierro, porque implica para cada una de las personas con las que trabajamos un enorme avance en la posibilidad de su desarrollo personal. Dicho esto, quiero contarles que la Fundación Acción Restaurativa es un desprendimiento de un grupo de profesionales que veníamos ya realizando acciones restaurativas dentro de la facultad. Una acción restaurativa es una acción que busca humanizar dentro de la sociedad. Y para eso, la práctica restaurativa es el método, es la forma de llevarlo a cabo. Se habla de justicia restaurativa más en estos tiempos que antes, pero en realidad Naciones Unidas hace mucho tiempo, a principios del siglo, empezó a ver qué pasaba con los sistemas judiciales, por qué había tanto descreimiento y también por qué tantas causas no terminaban en una sentencia o terminaban en la nada misma. Y empezó a observar que en las comunidades, tanto en Latinoamérica como en Asia, como en algunos lugares de Europa, existían programas que nos daban cuenta de mejores niveles de satisfacción de las personas. Eran estos programas que trabajaban directamente con la comunidad, programas que tenían una proximidad a la persona que estaba teniendo conflictos y que a su vez podían lograr diferentes niveles de reparación y de restauración según se trate de diferentes modelos, ¿no? Teníamos el modelo de la facilitación de la comunicación, donde se trabaja con una víctima, con un ofensor, o con la víctima, o con el ofensor, y también con la comunidad. Es decir, que víctima, ofensor y comunidad empiezan a aparecer en estos programas como elementos muy importantes, aunque no siempre están todos juntos, ni siempre es una relación directa. Muchas veces estos programas se relacionan en forma indirecta, a través de una persona que es una facilitadora de la comunicación. En este punto, uno de los elementos más importantes de la justicia restaurativa, a diferencia de la justicia retributiva, es que la justicia retributiva dice, cometido un hecho, una sanción. Y si el hecho es grave, porque la violencia esgrimida en el hecho determina la detención de esa persona, bueno, entonces permanecerás privado de libertad X cantidad de tiempo. Sin embargo, la justicia restaurativa se hace otras preguntas. Dice, ¿quién cometió el daño? ¿Quién resultó dañado? ¿Cómo puedo repararlo? ¿Cómo puedo hacer que esta persona que causó ese daño se interpele, se pregunte por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y quién era él en ese momento de haber cometido ese hecho? Estas preguntas diferentes nos van a traer como consecuencia respuestas diferentes. Vamos a decir entonces que la justicia restaurativa va a ser específicamente narrativa, va a ser específicamente un acto comunicacional. Por lo tanto, vamos a tener prácticas restaurativas muy poco regladas, como puede ser un saludo restaurativo, donde yo puedo dar una consideración a la persona con la que me encuentro, o puede ser un proyecto restaurador, donde yo ya me fijo objetivos de logro, objetivos de proceso, o puede ser un plan restaurativo, que esté integrado por diferentes proyectos. Bueno, el que les contó Alejandra es un plan restaurativo que se llama Más Seguro de Mí, y dentro de ese plan restaurativo hay diferentes tramos. Uno de ellos es el que desarrollamos en el encierro dentro del programa Más Seguro de Mí a través de la coordinación del trabajo de arte en círculos restaurativos. Otro es el que se realiza
con cada una de las personas que integran el círculo restaurativo para trabajar su propio hecho delictual y el daño que se causó así, que le causó a su familia, que le causó a su comunidad y fundamentalmente que le causó a la víctima. Muchas veces cuando las personas ingresan a los sistemas, por ejemplo el sistema judicial o por ejemplo el sistema penitenciario, inmediatamente deja de pensar en la víctima para concentrarse en su sobrevida, qué hago acá, con quién vivo, qué me puede pasar, cómo será mi mañana, alguien se preocupará por mí. Y entonces la figura de esta reparación, la posibilidad de pensar en una responsabilidad subjetiva por lo que se cometió, nunca aparece, porque está pensando en cada minuto de su vida dentro del espacio de encierro. Por eso, los programas restaurativos son muy valiosos adentro de los espacios de encierro, porque traen a las personas en un presente perfecto a empezar a pensar qué pasó en su pasado, cómo incidió ese pasado en este presente y cómo puede este presente construir una oportunidad de futuro. Porque claramente a nadie se le puede negar la oportunidad de cambiar. Y en ese desarrollo, la actividad de un asistente terapéutico es muy significativa, porque puede ayudar a alguien que no sabe ni leer ni escribir, puede detectar dificultades y ser un buen apoyo, a alguien que tenga problemas de salud, pero fundamentalmente para nosotros el trabajo con los asistentes terapéuticos que se sumaron a las prácticas como prácticas de su carrera dentro de lo que es nuestro programa fue de apoyo. Y nuestro eje, fundamentalmente, fue el arte. El arte como elemento que atraviesa la cultura, el arte como elemento que nos permite tener otros niveles también de espiritualidad, de poder generar y de poder pensar qué se puede, qué puedo cambiar. Y a través de las historias de vida de los artistas, a través de los diferentes proyectos y emprendimientos que hemos hecho a lo largo del tiempo, tanto los jóvenes de los centros de contención como los jóvenes de la Unidad 45, en los cuales trabajamos desde el año 2013 hasta el 2021 o 2022, han tenido la oportunidad de pensar el arte no ya como un arte desde el punto de vista de la perfección, ¿no? Estamos pensando en el arte como un elemento, como un canal de humanización a través del cual podemos trabajar el desarrollo humano, la integridad personal, el proyecto de vida, generar una competencia. Esto que hablamos tanto en los grupos de decir, si yo puedo hacer algo mejor, es que yo soy algo mejor. Si yo soy algo mejor, puedo ir por más y puedo permitirme pensar que puedo tener una vida, que puedo tener un proyecto, que puedo ser un adulto responsable, que puedo ser una persona que me puedo desempeñar con mejores niveles de inserción, con mayores niveles de disfrute y también con mayor paz. Los programas restaurativos hacen base en el derecho humano a la paz. El derecho humano a la paz, de hace muchos años, se pensó como el elemento fundamental en contraposición a la guerra. Pero en realidad nosotros nos paramos en un concepto que desarrolló Galtung, que es un especialista que murió hace poquito del temas de paz, y Galtung decía, la paz no es solamente la ausencia de conflictos armados. La paz es que cada ser humano tenga la mejor posibilidad de agenciarse de los bienes materiales y los bienes culturales que el mundo tiene para él. Pero para que esto suceda, Galtung planteaba, es necesario que existan verdaderas plataformas de desarrollo, que existan estructuras. Y dentro de esas estructuras vamos a encontrar la ley. La ley como una estructura que habilita el ejercicio de programas restaurativos, que nosotros la podemos encontrar en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, pero también, aparte de la ley, otro de los elementos más importantes es la forma como llevo a cabo la gestión de mi tarea. Cómo cada una de las personas que trabajamos, en particular o en el Estado, le vamos dando a nuestro trabajo una densidad diferente en función de la responsabilidad y del compromiso que ponemos en los actos de trabajo, en los actos de labor. Ahora, si pensamos que este trabajo lo desarrollamos con personas que han sido violentas, personas que están desafiliadas a las normas, personas que están en lugares de opacidad o lugares que no son tan aptos al desarrollo personal y están más pensados para la seguridad, para la fuerza, para asegurarme de que no se escape, el trabajo
restaurativo empieza a multiplicar sus efectos. Y si a ese trabajo restaurador le sumamos el arte, exponencialmente nuestro resultado va a ser mejor. Y eso fue lo que nos pasó con los diferentes programas que hicimos. El primer programa se llamó Barrio Oculto de la 33, lo desarrollamos en la unidad 33 del servicio penitenciario ubicada acá en el barrio de Los Hornos, en la ciudad de La Plata. El segundo programa restaurativo lo hicimos en el año 2013 y lo seguimos realizando hasta el año 2016, que se llamó Transformando Realidades, y lo hicimos en la unidad 45, empezando con un grupo de 10 jóvenes y terminando con un grupo de 30, y luego empezamos con un programa más fuerte que se llama, y es el último, Más Seguro de Mí, que le dimos varias versiones, y la última, la 2.0, es la más interesante, porque pudimos tomar de la experiencia para mejorar el programa adentro de la cárcel, adentro del encierro, pero también le incorporamos un módulo de egreso, donde nosotros a las personas las acompañamos en el afuera, si es su voluntad, para todo esto que implica vivir en el afuera. Porque egresar de la cárcel no significa estar en libertad, significa que ya no estás en la cárcel. Pero la libertad es mucho más que eso. La libertad es inclusión, la libertad es poder no ser violento en las relaciones personales, la libertad implica también generarme un proyecto. Y para todo esto se necesita una estructura. Sin estructura, es muy difícil que las personas puedan gestionar su vida en una clave diferente que no sea la clave de violencia. Por eso podemos entender que los niveles de reincidencia son altísimos porque no existe este apoyo, por más que existan organizaciones que se encargan de esto, porque el apoyo a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que es uno a uno. Es acompañar, apoyar, estar, porque todas las instituciones del medio libre, tanto de inscripción de nacimiento, como una inscripción en una escuela, como sacar un registro de conducir, no están pensadas para personas que estuvieron encerradas 3 años, 5 años, 10 años. Y el daño que la violencia provoca, que el encierro provoca como un elemento muy diferente a lo que necesita una persona para vivir en sociedad, en algún momento, en el espacio de afuera, cuando recuperan la libertad, aparece. Y saber que esto, que ya se vivió en el encierro, que causó daño, reaparece, y generar estructuras y herramientas para apoyar y acompañar es fundamental. Entonces, hacerlo desde una organización como la FARA, la Fundación Acción Restaurativa Argentina, desde la afuera, y contar con el apoyo de organizaciones como Atalalic y esta capacitación de asistentes terapéuticos es fundamental. Porque de esta manera, nosotros, junto a otros que trabajamos mancomunadamente, podemos generar mejores plafones de inclusión social. Desde FARA consideramos que el Estado lo hacemos entre todos y que todos tenemos una cuota de responsabilidad, empezando por una buena formación en lo que hacemos. Nosotros, formación en justicia restaurativa, formación en derechos e incluir otras formaciones interdisciplinares, como en este caso con Alejandra y su enorme trabajo a través de las artes plásticas, y también con el acompañamiento de los asistentes terapéuticos, y también con las organizaciones que alojan a estas personas. Es decir, las redes comunitarias, las redes restaurativas, son esas redes que van a dar verdaderos apoyos para que las personas puedan egresar de estas situaciones tan violentas que las ha puesto la vida. Las personas no están en la cárcel por pobres, están por violentas. Sin embargo, esas violencias no son interpeladas con ningún programa focal. Por eso, nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa y desde la Universidad Nacional de La Plata, bregamos para que los tratamientos dentro del encierro de adultos, de mujeres adultas, de mujeres jóvenes y de jóvenes y adolescentes, sea pensando en esta capacidad positiva de restaurar, sea pensando en brindar oportunidades y plafones para que tengan más y mejores derechos y poder tener un desarrollo personal amplio, que puedan ser personas competentes y también personas felices, porque una de las mayores obligaciones que tiene el Estado es la obligación de cuidado. Y en esta obligación de cuidado vamos abrazados todos, los artistas, los juristas y los asistentes terapéuticos, y por supuesto todos los efectores de salud. Así que
Cierro con esto, les agradezco muchísimo este tiempo que me han dispensado y espero la próxima poder estar en presente y también espero que se comuniquen con la Fundación. Nosotros tenemos una página que se llama www.accionrestaurativa.com.ar, tenemos un Instagram para Acción Restaurativa y en la medida que estemos más comunicados y estemos más ensamblados, seguramente la vida de aquellos que no tuvieron como nosotros la posibilidad de estudiar y formarnos, va a ser mejor. Y todos los argentinos nos vamos a sentir mejor por eso. Muchas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Muy amables.